Bienvenidos alumnos de impuestos. Vamos a desarrollar hoy, en esta pequeña clase, cuál es la técnica de liquidación de la tasa municipal. Para lo cual, ustedes tienen que recordar de la teoría cuáles son los elementos del impuesto. Estos elementos del impuesto van a estar presentes en la liquidación. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar cuáles son estos elementos del impuesto que van a aparecer en los enunciados para la ejercitación y cuál es la técnica básica de liquidación, que nos va a servir después para otras circunstancias de liquidaciones. Entonces, nos ubicamos en la tasa municipal. Cuando en el Código Fiscal Municipal nosotros nos encontramos con los artículos que dicen que las actividades gravadas, ¿cuáles son? La actividad de comercio, profesión, ejercicio de actividades lucrativas, que se encuentran dentro del ejido municipal de la municipalidad, correspondiente a cada uno de nuestros municipios. Ahora bien, cuando vamos al articulado de esa ley, nos encontramos con que cada tributo va a tener enumerado básicamente los elementos que tienen que tenerse en cuenta, que son los elementos del impuesto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que verificar cada vez que vamos a hacer un ejercicio? Tenemos que verificar, en principio, la actividad, que la actividad esté grabada. Generalmente, para los ejercicios que hacemos, siempre son actividades grabadas o alcanzadas. Una vez que identificamos la actividad, vamos a identificar cuál es el periodo fiscal. Cuando hablamos del periodo fiscal nos referimos al mes. Tenemos entonces para liquidar después periodos fiscales mensuales. Ahora, ese periodo fiscal mensual tiene un vencimiento tanto de presentación de la declaración jurada como de pago de esa declaración jurada. Es decir, vamos a tener la fecha de vencimiento. Vamos a hablar siempre que es el vencimiento, es un vencimiento posterior, es decir, por mes vencido. Nosotros en la tasa municipal nos manejamos con un vencimiento general, como por ejemplo es en la Municipalidad de Oberá, que es un vencimiento al día 15 de cada mes. Siempre es por mes vencido. ¿Esto qué significa? Que el mes de agosto vence el 15 de septiembre, que el mes de julio vence el 15 de agosto y así sucesivamente. Identificamos también cuál es la fecha de pago que el contribuyente realizó la erogación, es decir, no siempre paga solamente el 15, puede pagar antes como puede pagar después. Ahora, si paga fuera de término, va a tener que pagar intereses y vamos a hacer un cálculo de los intereses. Identificamos el contribuyente con su actividad, el periodo fiscal con la fecha de vencimiento, indicamos también cuál es la fecha de pago y si hay intereses, pero la base de liquidación se centra al principio en la base imponible. Esta base imponible es el total de los importes de ventas, los ingresos brutos facturados. Esa va a ser la tarea inicial que vamos a tener. En función de esa base imponible hay un coeficiente que se aplica que nosotros llamamos alícuota. Esta alícuota podrá estar expresada en tantos por cientos como también en un tanto por mil. Nosotros después vamos a reconvertir esa alícuota del tanto por mil a un tanto por ciento. Ahora, la fórmula de cálculo es lo que nosotros vamos a desarrollar ahora en un minuto. Y por último indicamos también que generalmente, en el caso de las municipalidades, hay importes mínimos. Estos importes mínimos son establecidos para que la municipalidad esté asegurando cierta recaudación. ¿Qué significa? Que si el contribuyente facturó y obtiene el cálculo de la tasa municipal por debajo del mínimo, paga ese mínimo. Ahora, por encima del mínimo va a pagar lo que sale el cálculo propiamente dicho. Entonces ahora vamos a ver cuál es la técnica de liquidación más general. Para la técnica de liquidación más general armamos una pequeña fórmula en donde planteamos la base imponible, que van a ser importes en pesos, que son los ingresos brutos facturados, las ventas o la prestación de servicio, y multiplicamos por la alícuota, que va a ser un tanto por ciento o un tanto por mil. Pesos por alícuota o por porcentaje me va a dar como resultado nuevamente pesos.
va a corresponder a un cálculo inicial del impuesto determinado. Vamos a suponer que nosotros tengamos una base imponible de 10.000 pesos, van a ser los ingresos brutos facturados, y multiplicamos por una alícuota. En el caso de la municipalidad, decimos que es una alícuota del 0,5 por 1000. En general, vemos cuál es esa alícuota. Esa alícuota del 5 por 1000 se convierte en una alícuota del 0,5%. ¿Sí? Una alícuota del tanto por 1000 se convierte en una alícuota del tanto por ciento. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos directamente 10.000 por el 0,5 y vamos a obtener el importe preliminar de ese impuesto. Tómense su tiempo, vayan a la calculadora que ustedes ya conocen, fíjense el cálculo que van a hacer, hagan 10.000 por el 0,5 inversa igual o directamente el porcentaje. Tenemos un total de 50 pesos. Fíjense que comparado con los 10.000 pesos de venta, 50 pesos es un importe bastante pequeño. Ahora, si hubiera un mínimo, tendríamos que comparar con el mínimo. Es decir, la técnica general se basa básicamente en este cálculo de base imponible por alícuota igual al impuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Puede ocurrir que el impuesto se pague en término. Entonces hay un descuento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar con nuestro cálculo. Vamos a trasladar estos 50 pesos para una cuestión bien sencilla. 50 pesos. A esos 50 pesos le aplico el 10% de descuento. Este 10% es ni más ni menos que 5 pesos. Y como es un descuento, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar. Entonces voy a hacer 50 menos 5, voy a estar pagando 45 pesos a ingresar. Y tenemos el importe preliminar del pago. Entonces recordamos que la técnica de liquidación se inicia con la base de imposición o la base imponible multiplicado por la alícuota o coeficiente para obtener el impuesto. Estos 50 pesos se convierten en el capital. Este capital va a estar supeditado a que haya un descuento o un interés. En este caso, un descuento. Si es un descuento, restamos. Hago 50 menos 5, 45. Y el importe a ingresar es 45. Ahora, si hubiera un mínimo establecido por la municipalidad, si el mínimo hubiera sido de 70 pesos, ¿qué es lo que ocurre? Estamos facturando por debajo del mínimo. ¿Qué nos pide la municipalidad? Que paguemos el mínimo. Es decir, el cálculo se hace igual, pero cuando se declaran los 70 pesos a ingresar. Con esta metodología vamos a abordar los ejercicios que están propuestos en el práctico.